Hace un año, hermanos, cuando iniciamos este trabajo por Cristo y para Cristo, orábamos para que la casa que había sido de nuestros padres se convirtiera a partir de ese día en casa de Dios y puerta del cielo. Porque desde ahí dijimos, proclamaríamos la única forma de entrar al cielo: la fe en la persona y la obra de Jesucristo. Y expusimos entonces, en nombre de Dios, una secuencia que era absolutamente necesario desencadenar en la vida de cada una de las 16 personas que formábamos el núcleo base de este proyecto, si pretendíamos hacer lo único que tiene valor eterno: trabajar para Cristo. Esta secuencia se encuentra en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 14, versículo 7. El profeta, hablando de la redención que Dios daría al remanente de su pueblo infiel, predice: volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. La secuencia que debía desencadenarse era volvernos a Dios, ser vivificados y florecer. En esta secuencia hay dos detonantes. El primero, nuestra obediencia para recordar quiénes somos y volver al camino de Dios, por donde andábamos desbalagados, donde sea que fuere que anduviéramos desbalagados. El segundo y el tercero, ser vivificados y florecer, se detonarían automáticamente, porque esos dependen totalmente de Dios. Y mis amados hermanos, si alguien es íntegro en cumplir su parte en cualquier trato, ese es nuestro Dios. A un año de distancia, la evidencia indica que esa secuencia se desencadenó. Volvimos al camino de Dios, Dios nos vivificó y florecimos para su gloria. Hoy podemos decir, para gloria de Él, de los hermanos que hoy fueron recibidos oficialmente como miembros en plena comunión de la Iglesia Universal de Jesucristo, Campus Puerta de Salvación, San Luis Potosí. Todos ellos vinieron al Evangelio, sin importar que ya antes lo hubieran oído o que nunca lo hubieran oído, por una invitación que uno de los miembros del grupo núcleo les hizo. Hermanos, y si ahora ya somos más, porque nos volvimos a Dios y Él nos vivificó y nos hizo florecer para Él, nuestro objetivo debe ser seguir caminando hacia el reino y sumar en nuestro andar más almas que entren por la puerta que proclamamos y alcancen salvación. Amén. La pregunta vuelve a repetirse, con un objetivo distinto, pero la pregunta la tenemos que volver a hacer. ¿Qué debemos hacer para lograrlo? ¿Qué debemos hacer para seguir caminando en esta senda que Dios nos puso? La respuesta la da el autor de Hebreos en el pasaje que leímos, y se resume en una frase: debemos afirmarnos en el Evangelio. De manera que los siguientes minutos u horas, porque tenemos que entregar el salón, si no a lo mejor sería horas. En los siguientes minutos, no se espante, veremos con la ayuda de Dios cómo podemos y debemos responder al Evangelio para afirmarnos en él y seguir caminando como iglesia. Mire, la carta a los Hebreos es básicamente
una exaltación de la persona y de la obra de Jesucristo. Desde los primeros versículos, el autor deja en claro que Jesucristo es quien sustenta todas las cosas, quien después de haber consumado la obra de redención de toda la creación, ascendió a los cielos, a la máxima posición de autoridad en la creación. Y luego el autor empieza a comparar a Jesucristo con todos los personajes del Antiguo Testamento. ¿Por qué lo hace? Bueno, la carta a los hebreos va dirigida a judíos. Así es que el autor quiere demostrarles que Cristo es superior a todos y a todo lo que ellos conocen y veneran. Jesucristo es superior a los ángeles, es superior a Moisés, a Aarón, al templo, a todo. Él es la única respuesta a todas sus preguntas, la realidad detrás de todas las figuras y las ceremonias y los sacrificios. De manera que no necesitan nada más, no necesitan nada de eso. Lo que necesitan es el Evangelio. Eso es lo que quiere demostrar el autor en su carta, y eso hace. Desde el primer capítulo, versículo 1, hasta el capítulo 10, versículo 18, el escritor no hace otra cosa que mostrar la superioridad de Jesucristo. Lo que quiere decir que el 80%, fíjese bien, el 80% de la carta a los hebreos es una exposición del Evangelio. Y luego que él hace todo esto, llegamos al versículo 19 del capítulo 10, en donde una frase de 2 palabras sirve para ligar todo lo que hasta entonces ha escrito con la única conclusión lógica a la que el autor puede llegar. Esta frase de 2 palabras es: así que. Así que, con esa frase el autor está diciendo: por todo lo que ya les dije, por todo lo que ya expuse sobre la persona y la obra de Jesús de Nazaret, y que ustedes han creído, porque los recipientes de la carta son judíos, pero judíos creyentes en el Evangelio. Y el autor les dice: por todo lo que les dije ya, ustedes deben responder, y deben hacerlo como lo que son, creyentes en Jesucristo. La persona, hermano, que escucha y crea el Evangelio debe reaccionar como un creyente del Evangelio. ¿Cómo? Bueno, eso es lo que el escritor les dirá a partir del versículo 19. Y desde el 19 hasta el 25, él se dedica a decirle a sus lectores cómo responder positivamente al Evangelio. Cómo debe ser la respuesta de un creyente en Jesucristo al Evangelio, para afirmarse y caminar en él hasta llegar gozosos a la patria celestial. Y es, hermanos, es una respuesta que todos nosotros debemos primero aprendernos y luego apropiarnos de ella, porque estamos en la misma situación en la que estaban los lectores de la carta de Hebreos. Nosotros hemos creído al Evangelio, ¿o no? Amén. Amén. Y debemos afirmarnos cada día más en él, para seguir caminando en esta senda en la que Dios quiso que anduviésemos. Y aún si hubiera alguien que no ha creído al Evangelio, porque no lo ha escuchado, o porque no ha sido aún convencido por él, o porque lo ha malentendido, nuestra esperanza es que al escuchar el fundamento del Evangelio hoy, Dios lo traiga a él y pueda responder de la única manera positiva que se puede responder al Evangelio. Esto es, en fe, en esperanza y en amor. Eso es lo que nos confirma este pasaje de Hebreos, hermanos. Al Evangelio se responde en fe